Súper. Pedimos a todos que pongan que aceptan la grabación. Ok, listo. Vamos. Bueno, a todas y en este caso a nuestro invitado León, que tengan una súper buena tarde. Estamos en una nueva charla que ha organizado la Mesa de Capital Humano con este invitado de lujo que nos va a incorporar en este tema de la neurociencia. Y básicamente lo vamos a hacer con una aplicación de cómo esto nos ayuda en los temas de liderazgo, ¿ya? Así que yo voy a dejarle los tiempos y los minutos que son valiosos para que León nos vaya introduciendo en este tema y nos deje además muy animada a seguir conociendo más y seguir aprendiendo, ¿ya? Así que bueno, León es psicólogo de la Universidad Diego Portales, y lo que más le gusta a León es que demos énfasis en su expertise en neurociencia. Y recientemente tuvo el certificado del MIT, así que está fresquito, fresquito, como decían por ahí, nuevito de paquete, ya como decía en Sábado Gigante, Don Francisco, ya. Así que yo te voy a dejar a ti, León, todo este expertise que tienes, aprovechando también que vamos a tener la oportunidad y el privilegio de conocer muy de cerca en relación a esta neurociencia aplicada y también todo lo que fueron tus nuevos conocimientos en esta última certificación que tuviste, ¿ya? Así que te vaya súper bien. Para nosotros es un privilegio poder contar contigo y dejamos al final el tiempo para que haya preguntas o tú quieras también ahondar más en algunos temas, ¿ya? Así que seas muy bienvenido y te dejo el pase entonces para que nos compartas de esta neurociencia aplicada. Súper, muchas gracias Cecilia. Hola, hola a todos. Gracias Claudia y Loreto, también que sé que están en el Petit Comité, y Bárbara, que entiendo van seleccionando también los temas y van mirando. Gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un privilegio y a la vez un desafío hablar sobre estos temas, además con otros cerebros y mentes pensantes y desafiantes. Así que muy entusiasmado partiendo en este que es un tremendo tema. Hoy día está en el tope de la agenda, porque la verdad es que nos hemos ido dando cuenta en la medida que la tecnología nos ha permitido entrar de que esta idea de que el mundo estaba allá afuera, objetivo, y que lo que hacíamos nosotros era absorber una realidad que estaba allá afuera, hoy día sabemos que no opera de esa manera y más que el input, lo más relevante es el output. Es qué es lo que hacemos nosotros, qué colocamos nosotros afuera. Entonces, algo de eso es lo que hoy día quiero conversar con ustedes en esta neurociencia aplicada y con foco en el liderazgo en el rato que tenemos. La idea, yo preparé algunos slides y algunos conceptos para que los miremos, pero en la medida que vayan apareciendo preguntas, ustedes las van poniendo en el chat. Entiendo, Cecilia, que tú las vas a ir administrando. Así es. Y vamos haciendo interacción. ¿Les parece? Dale. Ok, entonces la idea es hablar sobre el liderazgo y qué es lo que es liderar con el cerebro en mente. Y quisiera partir con despejando una pregunta que además me tocó abordarla a propósito del libro de la Tati Camps de liderazgo femenino. Ella amablemente me convidó a compartirlo con ella en una de las presentaciones. Y partamos abordando una pregunta básica respecto del cerebro que surge cuando hablamos de liderazgo y en relación a otras cosas. ¿Tiene sexo o género el cerebro? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene sexo o género el cerebro? Aquí es cuando uno echa de menos a la audiencia presencial, ¿viste? Yo le decía a la Claudia si Pero podíamos... en el chat se pueden ir respondiendo. Ok, pueden ir ahí poniendo, pero vamos avanzando. ¿Tiene sexo o no el cerebro? No, sin sexo no tiene. Ajá. Ajá. No.
La mayoría no tiene. La mayoría no tiene, mira, mira. Miremos alguna información, a ver qué nos dice el cerebro si miramos algo de data respecto con esta pregunta en mente, si tiene o no sexo y género el cerebro. Este es Zubin Mehta, tremendo director de orquesta hindú, que es un ícono de la dirección. Si alguno de ustedes ha tenido experiencia de dirigir una orquesta, es de las experiencias de liderazgo más transformadoras que uno puede tener. Tuve esa experiencia años atrás, a lo mejor la podemos conversar. Pero pongamos esa dirección, comparémosla con esta. Esta es Alondra Parra. Eso decía, pero este liderazgo ahí está. Aló. Pareciera mirando estas dos que sí hay diferencia, ¿o no? Pareciera que si uno se queda con la imagen, que habría alguna diferencia entre los sexos. Pero recordemos un par de conceptos. Cuando hablamos de sexo, se refiere a ciertas características biológicas y fisiológicas que definen a los hombres y las mujeres. Por ejemplo, las mujeres tienen menstruación y los hombres no tenemos menstruación. Pero cuando estamos hablando de género, estamos más bien hablando de lo que se espera, de lo que se permite, de lo que se valora en una mujer o en un hombre en un contexto determinado. La pregunta entonces, si mirando estos dos personajes, liderando sus orquestas, teniendo esa experiencia, procesando esa información, dando los tiempos, empujando a ese equipo, si son o no genéticamente distintos. Si estos estilos de liderazgo de Alondra Parra y de Zubin Mehta tienen algún condicionamiento genético. La pregunta, como muchos de ustedes la anticiparon,
la respuesta fue dada científicamente el año pasado en un extraordinario artículo en Neuroscience and Behavioral Review del 2021 por la doctora, la neurocientífica Liz Elliott de la Universidad de Rosalind Franklin de los Estados Unidos, donde analizaron 30 años de imágenes de resonancias magnéticas que habían buscado identificar diferencias en cerebros de hombres y mujeres. Y como muy bien muchas de ustedes anticiparon, las conclusiones fueron bastante concluyentes. La única diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres en 30 años de imágenes es que los hombres tienen en promedio el cerebro un 11% más grande que las mujeres, en promedio, lo cual hace otras diferencias significativas, pero que son redundantes a el porte, es decir, la cantidad de materia gris y otras es proporcional a el porte, pero estadísticamente solo 11% más grande. No hay ninguna diferencia en el estudio de la doctora Elliott que muestre diferencias significativas, por ejemplo, en la activación y el procesamiento verbal, en el manejo de información espacial, emocional entre ambos sexos. Y aquí hay para efectos de la neurociencia y el liderazgo, un tema central. Porque el liderazgo no tiene sexo, pero sí tiene género. Es decir, todos podemos ser de alguna manera Zubin Mehta o Alondra Parra en estos dos estilos tan distintos, traducidos en los que en el lenguaje que me imagino muchos de ustedes manejan por la mesa temática a la cual estamos permanentemente gestionando y trabajando en términos de habilidades de liderazgo. Administrar tareas, transmitir confianza, resolver problemas, crear sinergia, analizar información, motivar, inspirar, generar ideas, tomar decisiones. Pareciera ser que en este grupo de competencias de liderazgo no tiene mucho que ver si somos hombres o mujeres, y va a tener más que ver otras características en la manera en que nosotros procesamos la información, la ponemos afuera y el medio nos devuelve esa información y generamos un tipo de interacción que nos modifica a nosotros y modifica al medio. Entonces, cuando hablamos de liderazgo estratégico, liderazgo autoritario, liderazgo transformacional, liderazgo femenino o liderazgo masculino o otros etiquetas de liderazgo, en el fondo, mirado desde la neurociencia, lo que estamos hablando es de distintas combinaciones de procesos cerebrales que hombres y mujeres compartimos por igual. Pero en la interacción donde se expresan, se modifica tanto en mi cerebro como en el entorno. Y es esa interacción de modificación que produce distintos outputs lo que estudia la neurociencia social cognitiva. Y si nos paramos desde la neurociencia social cognitiva a analizar el fenómeno de liderazgo, habiendo establecido que no tenemos diferencias de sexo, y aquí en realidad la invitación es a mirar el liderazgo desde otro punto de vista, entonces nos cambia la nomenclatura. Y entonces empezamos a hablar de otros términos. Y aquí vamos a empezar a hablar del gran habilidad y competencia que tiene nuestro cerebro, que llamamos neuroplasticidad, pero también vamos a hablar de la importancia de la regulación emocional. Empiezan a aparecer distintos sistemas de pensamiento, distintas hormonas que generan, habilitan o deshabilitan, activan o desactivan distintos procesos en nuestro cerebro, siendo quizás la más relevante o las más relevantes la dicotomía entre el cortisol, hormona que domina el estrés, lo que nosotros percibimos como estrés, y la oxitocina, que está en el otro lado, aquella hormona que nos permite hacer vínculos, interactuar, hacer apego, generar confianza. Aparece el principio amenaza-refuerzo, que luego vamos a mirar. Aparece el gran concepto, estructura, ladrillo del cerebro, que llamamos hábito, y empiezan a aparecer otros temas como la conexión cuerpo-cerebro, nuestra capacidad de hacer insight, la resiliencia, que en términos del liderazgo
es central la mentalidad, el mindsetting, mentalidades fijas o mentalidades abiertas al cambio. Son muchos los términos. Para efectos de esta charla que estoy teniendo con ustedes, de esta, ojalá quisiera decir conversación, pero vamos a tener que conversar a través del chat, yo seleccioné 3, porque si no nos volveríamos locos y podríamos estar todo el semestre. Entonces quiero invitarlas a que en este rato podamos hablar de 3 temas. La regulación emocional, la neuroplasticidad y los sistemas de pensamiento, como 3 pilares o 3 ejes que van a condicionar de alguna manera lo que nosotros entendemos por liderazgo. Partamos por lo básico. ¿Para qué tenemos un cerebro? ¿Por qué desarrollamos un cerebro? La función principal del cerebro es básicamente adaptarnos para sobrevivir y preservar la especie. El cerebro es una masa de alrededor de 2,5 kilos que está en una bóveda oscura, cerrada, en un líquido acuoso, que se abastece de información por distintas vías que vamos a mirar para adelante. Y con esa información realiza una serie de procesos y genera conductas y una realidad sobre la cual interactúa. Las actividades principales del cerebro son procesar información y regular procesos bioquímicos, es decir, manejar estímulos que nos dicen cuándo hacer y cuándo no hacer determinadas conductas o determinados procesos. Tengo una interferencia, no sé, de la grabación. Hicieron asociación. Ok. La otra cosa importante que hace el cerebro es administrar tareas para resolver problemas adaptativos. Y lo otro que va a hacer permanentemente es generar circuitos neuronales. El cerebro no está pensando si lo que está haciendo es correcto o incorrecto, si es adecuado o inadecuado, qué costos tiene o qué beneficios tiene. Simplemente regula para que el sistema siga funcionando, se mantenga activo. Todo el approach desde la neurociencia al liderazgo va a ser justamente cómo generar las condiciones desde el cerebro para que nuestros outputs hacia afuera, nuestras conductas, puedan ser amistosas y generar los beneficios de lo que nosotros entendemos como las competencias de liderazgo. Colaborar, mantener estados emocionales regulados, resolver problemas complejos, en fin, lo que nosotros miramos. Algunas características centrales del cerebro sobre las cuales vamos a ir redundando en esta conversación. El cerebro es una máquina de hacer conexiones, básicamente es una máquina de hacer conexiones. Toda información que toma la coloca en algún circuito neuronal. No hay cerebros iguales a otros en el sentido de la cantidad de conexiones que hace. El cerebro procesa y almacena todo lo que puede. ¿Y cómo lo hace? Haciendo mapas mentales en redes neuronales que definen nuestra percepción, pero que tienen otra condición que, de nuevo, para efecto de los procesos de transformación o de gestión de cambio y de aprendizaje, es central. Estas redes neuronales en las cuales almacena el cerebro son inconscientes, son pasadas rápidamente fuera del nivel de conciencia. Y eso tiene una razón de ser asociado al por qué tenemos cerebro. Es porque el consumo de energía cerebral en la conciencia o cuando tenemos que estar pendientes de lo que estamos haciendo es muy alto. Por tanto, el cerebro va a tender a pasar sus redes neuronales a un modo de conservación de energía y eso es lo que llamamos inconsciencia. Y aquí vienen 2 temas que son
de nuevo, relevantes para efectos del trabajo con equipos y el liderazgo. Lo primero es que esas redes vamos a utilizar el nombre para efectos de las conductas de hábitos. Lo que constituimos son hábitos. En los procesos de transformación y de gestión del cambio, nosotros hablamos mucho de modificar hábitos. La verdad es que mirado desde el punto de vista de la fisiología del cerebro, no tiene mucho sentido ir a modificar un hábito existente. El cerebro la va a pelear. Es como tratar de cambiar el cañón del Colorado. Mientras más arraigados estén esos hábitos, mayor cantidad de conexiones van a tener hechas para mantener su statu quo. Por tanto, desde el punto de vista de la gestión del cambio, vamos a tener que ocupar la otra característica maravillosa que tiene el cerebro, que es la neuroplasticidad, para generar nuevas redes neuronales o nuevos hábitos. Por tanto, estos hábitos son patrones neuronales con los que vamos a trabajar desde el punto de vista del liderazgo, que son inconscientes y se hacen de manera repetitiva. Vamos a detenernos un poquitito en el patrón de procesamiento o en el principio que de alguna manera actúa como filtro cuando nosotros generamos hábitos. Que si lo ponemos en el mundo o en el ámbito de las organizaciones, va a operar de la misma manera. Y pongan atención a esto porque esto les va a ir dando herramientas de cómo ir gestionando desde la lógica del cerebro el entorno organizacional. Un dato, como ustedes trabajan en general, entiendo, o están relacionadas con las áreas de personas, de recursos humanos, de gestión de talento, que están fuertemente influidas por los temas de cultura. En esta lógica que estoy hablando, mirados de la neurociencia, la cultura no es otra cosa que la suma de hábitos que se comparten diariamente en un entorno interaccional determinado. Es decir, es lo normal, lo rutinario, la forma como se hacen las cosas en un lugar específico. No necesariamente las declaraciones que nosotros hacemos sobre lo que es nuestra cultura. ¿Cuál es el principio organizador del cerebro? ¿Qué cosa vienen haciendo nuestros antecesores desde hace 8.000 millones de años que han ido moldeando el cerebro que hoy nosotros heredamos de todas esas generaciones anteriores? Y que le indica al cerebro cómo tiene que inicialmente seleccionar la información para armar sus redes neuronales. Ese principio es lo que llamamos el principio de amenaza-recompensa. El cerebro, nos dicen los estudios y laboratorios, va a tender a buscar de manera innata amenazas por sobre recompensa. Y lo va a hacer en una proporción más o menos de 5-1, 7-1, hay algunos investigadores. Eso significa que en este rato, en esta conversación que estamos teniendo, en la reunión de equipo que tienen ustedes mañana, en la conversación que tengan con el jefe o con el próximo candidato que quieran meter en su organización, lo que primariamente va a estar mirando el cerebro y la manera y los distintos sentidos con los cuales nosotros ingresamos información, va a ser qué amenazas hay ahí. ¿Qué puede estar siendo un estímulo o una conducta o una emoción que puede poner en riesgo el funcionamiento de mi biología? Una buena parte de la gestión del cambio, por tanto, desde el punto de vista cerebral, se va a enfatizar en cómo generar la tendencia contraria, cómo generar condiciones de recompensa y aproximación que eviten que el cerebro se sitúe primariamente desde el lado de las amenazas. Porque como vamos a mirar ahora en lo que sigue la charla, lo que está detrás de este principio es un engranaje
que prepara al cerebro o lo dispone hacia ciertas conductas por sobre otras, nos coloca ciertas emociones por sobre otras y nos condiciona el tipo de mentalidad con el cual nos vamos a enfrentar a la realidad y vamos a procesar. Miremos entonces de manera muy biológica cómo nosotros procesamos información. Veamos si esto me funciona. Sí, ahí funciona. Ok. Nosotros accesamos información al cerebro básicamente por estos 5 sentidos, ¿no es cierto? Accesamos por vista, por sonido, por tacto, por gusto y por olfato. 4 de ellos van a ir, perdón. Déjenme adelantar esto porque me... Okay. 4 de ellos van a hacer... perdónenme que estoy... Ahí. Okay. 4 de ellos van a ser acopiados en una parte del cerebro que es la sección occipital, en la parte de atrás, y van a tomar la información y de esa información van a distribuir qué es lo que hay que hacer, le van a decir al cerebro qué es lo que hay que hacer. La vista es la que hace el recorrido más largo, pero el olfato es el que hace el recorrido más corto. Y esto es muy importante porque se salta la corteza prefrontal y entra directamente al sistema límbico, como ustedes están viendo en la gráfica. El sistema límbico es el sistema del cerebro que controla nuestras emociones. Aparte de estos sentidos, el cerebro toma información de la temperatura, de aquello que nos puede producir dolor, de dónde están ubicadas nuestras distintas partes del cuerpo y de qué es lo que estamos sintiendo, lo que llamamos la interocepción o la introcepción en castellano. Es decir, tengo hambre, estoy estresado, tengo necesidad de sueño, necesito moverme o caminar. Todas estas funciones que se producen cotidianamente y naturalmente se ven afectadas en algunas condiciones. El cortisol en particular, que es la hormona de estrés, ha sido identificada como una de las más distorsionantes para este proceso natural, que nos impacta físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, bloqueando de alguna manera nuestra capacidad de mitigarlo. Tradicionalmente hay 2 que hemos hablado, que no voy a entrar en detalle, nos alargaríamos mucho en la animación que ustedes vieron. Una forma de mitigación primaria del estrés es la movilidad. Cuando estemos estresados, movámonos y llevémoslo al mundo racional, por eso aparecía el lápiz escribiendo. En la práctica, me voy a adelantar porque me acaba de avisar que nos va quedando menos tiempo. Lo que tenemos acá es una interacción entre el sistema límbico, donde producimos las emociones, y la corteza prefrontal, que es la que le dice, no, párese, esto no está tan malo, no está tan difícil, vamos a manejarlo con más cuidado. El problema es que la corteza prefrontal tiene un alcance más limitado, se cansa rápidamente y comparte recursos con el sistema límbico. 3 sistemas de alerta asociados a este principio de amenaza que se gatillan naturalmente en el cuerpo. El primero, que es con el cual trabajamos, ustedes, yo en este minuto, mientras estoy dando esta charla, estoy probablemente en este primer estado de alerta. Tengo mi corteza prefrontal funcionando, pero no alerta. Tengo mis capacidades cognitivas activas. Tengo un poquitito más bajo mi creatividad, porque estoy más enfocado en la actividad que estoy haciendo, más que pensando en alternativas. Ese es un estado de amenaza adaptativo. Cuando el cortisol o el estrés nos sube un poquitito más, nuestra corteza prefrontal se desactiva más, el sistema entra en un túnel, o lo que llamamos una visión, es decir, empezamos a concentrar recursos en solo algunas funciones cognitivas superiores y no en otras. El cuerpo empieza a secretar algunas hormonas en particular, la adrenalina y el cortisol, y entra en acción
algunas funciones metabólicas que nos dicen, chuta, aquí algo está pasando que va más allá de la atención que necesito tener para realizar mis actividades. Y son las actividades de la digestión. Y cuando ya estamos en un estado de alerta mayor o estresado, hay alguien que tiene el micrófono abierto, le pediría si lo cierra porque me pega fuerte. Nuestro sistema nervioso autónomo toma control, se nos acelera el pulso cardíaco, contraemos los vasos, apagamos el sistema inmunológico y entramos en un sistema de ir apagando, lo mismo que le pasa al computador o le pasa al celular cuando están con poca batería. Empiezan a priorizar aquellos sistemas básicos de supervivencia. En el otro lado del espectro, en el refuerzo, tenemos este otro mundo, el mundo de la dopamina, de la oxitocina, de la serotonina, de la endorfina, es decir, el mundo de la regulación motora, de los estados de ánimo, de la regulación del dolor y el bienestar, y particularmente el de los vínculos, el de las interacciones sociales, el de la confianza, que está dado por la oxitocina. Entonces, si ustedes lo ponen en perspectiva, el gallito cerebral permanente en el análisis de información va a ser dónde me coloco. Me coloco en el lado de la amenaza, empiezo a secretar cortisol y empiezo a preparar mi sistema para atacar o arrancar, o me instalo más bien en el lado del refuerzo, donde quiero quedarme, lo que me permite hacer vínculos, lo que me permite estar en una sensación de más bienestar, lo que me permite regular mi estado de ánimo y utilizar mis funciones cognitivas y motoras de una manera más adaptativa. Todo esto que yo les he dicho fue estudiado por un psicólogo y neurocientífico norteamericano que se llama Matthew Lieberman, que dirige el laboratorio de neurociencia en UCLA, y elaboró un modelo que es interesante, se los quería mostrar. En el mundo de la interacción y de las relaciones en las cuales todos nos movemos, el 90 o 80% de las dimensiones que gatillan amenazas las podríamos resumir en estas 5. Nosotros disparamos amenaza cuando nos sentimos atacados o amenazados en relación al estatus, a nuestro estatus, si soy peor o mejor que otros, a la certeza que tenemos, es decir, a nuestra capacidad de predecir resultados o de no predecir resultados, a nuestra autonomía, cuánto de lo que estoy haciendo está en mi control, cuánto no está en mi control, a mi sentido de afiliación, cuánto estoy yo dentro o fuera del grupo, cuánto pertenezco, cuánto no pertenezco, y a una evaluación, a un juicio, que tiene que ver con cuánto de lo que está sucediendo en la interacción yo juzgo que es equitativo o inequitativo. En los modelos de gestión y en lo que trabajamos con equipos y personas, mapeamos o tenemos este mapa para poder determinar en una buena parte dónde estamos gatillando estrés y generando el proceso interno en el cerebro de llevarnos a una desregulación emocional, desactivando corteza prefrontal, o cuánto estamos pudiendo activar y colocar emociones y hormonas que permitan una emocionalidad que nos lleve al refuerzo para bajar las amenazas. Sabemos, cuando cruzamos la curva de eficiencia con emocionalidad, que la eficiencia, el punto de mayor eficiencia no está en la cero emocionalidad, es decir, en la activación completa de la corteza prefrontal o en la desactivación completa de la corteza prefrontal y activación del sistema límbico, es decir, en la desregulación emocional completa, sino que está en algún punto intermedio que nos permite tener el campo visual abierto, la memoria de trabajo para poder hacer foco y resolución de problemas operativa, la creatividad para poder hacer insight, y las funciones de interacción para poder hacer colaboración con otros activas y no desactivadas en función de la adaptación. Un elemento muy relevante respecto de la amenaza y de la manera en que el cerebro procesa la amenaza es este. Las amenazas no son, como lo eran en el pasado, fundamentalmente físicas.
Hoy día tenemos una cuota importante de amenazas sociales que están dadas en el campo de la interacción. En el cerebro, el procesamiento de la amenaza social y la amenaza física se produce en una área que está intersectada. No es exactamente la misma, pero tiene una parte intersectada en común. Lo que ha llevado a los neurocientíficos a sostener que básicamente el dolor social y el dolor físico se experimentan biológicamente de la misma manera. Cuando nosotros hacemos un maltrato, recibimos una agresión o sentimos atacado nuestro estatus, nuestra certeza, nuestro juicio de equidad, el cerebro está interpretando un dolor igual que experimentaría si se quiebra un brazo, si se hace un desgarro, si se cae. Es equivalente, lo cual nos da una cierta noción del impacto que tiene en nosotros la interacción social y cómo la manejamos. Movámonos hacia la neuroplasticidad, se nos va acabando el tiempo. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de adaptarse a sí mismo. Es decir, si estuviéramos en un sistema cerrado que no tiene capacidad de modificación, lo que yo les he relatado en estos minutos anteriores nos dejaría como en una cárcel. Es decir, si mis experiencias cotidianas o pasadas estuvieron fundamentalmente dominadas por estados de estrés y generaron hábitos asociados a mitigar estrés desde el lado de la amenaza, y no tuviéramos la neuroplasticidad, nos sería imposible transitar, hacer lo que desde el lado de la neurociencia social cognitiva llamamos resiliencia, es decir, tomar esas experiencias y reciclarlas hacia conductas más adaptativas. La neuroplasticidad tiene estrecha relación con el liderazgo. Cuando nosotros trabajamos liderazgo, nadie nace sabiendo ser líder. Nosotros traemos nuestras experiencias pasadas, traemos hábitos y redes neuronales instaladas, tenemos cierta configuración en nuestro manejo emocional que nos da nuestro genotipo y fenotipo, es decir, cómo estamos conformados y cómo expresamos eso en el mundo. La neuroplasticidad es el gran modulador que nos permite cambiar esta configuración que el cerebro hace naturalmente para poder sobrevivir. Y tenemos 3 mecanismos, 4 la verdad, a través de los cuales el cerebro hace neuroplasticidad. Se los voy a mostrar aquí rápidamente. Lo hace a través de la mielinización, lo hace a través de lo que llamamos conexión sináptica y de la neurogénesis. Déjenme ver si puedo parar esto. Lo puedo parar ahí, excelente. La mielinización es cuando yo quiero, desde el punto de vista del liderazgo, tengo algo que hago bien y quiero hacer mejor. Cuando yo le doy esa orden al cerebro, yo soy bueno para correr, pero quiero ganarme una medalla olímpica corriendo, y por tanto entreno al máximo para correr, el cerebro dice, ok, yo te voy a ayudar, y genera una sustancia que recubre las neuronas, nuestros circuitos neuronales, y hace que el impulso nervioso corra más rápido. Vuelvo a cometer el mismo error, perdón. El impulso corre más rápido, y al correr más rápido, yo me pongo más eficiente y me pongo más efectivo. En el trabajo de talento, que me imagino algunas de ustedes hacen, lo que nosotros hacemos es justamente eso, detectar condiciones o habilidades que uno desarrolla bien, donde tiene fortaleza, y las llevamos a un óptimo, a un máximo potencial. El backup cerebral es que estamos generando más mielina.
Déjenme mover esto que nuevamente se me corrió. Ok. La conexión sináptica más bien tiene que ver con aquello que hacemos más o menos, con aquellos que tenemos subutilizado. Y cuando eso pasa, el cerebro ocupa un mecanismo distinto. Lo que hace es que toma las redes neuronales que tenemos y las extiende. Empieza a buscar más amigos. Se abre en el vecindario. El factor clave que permite que esto suceda es el área cerebral que maneja el lenguaje. Cuando nosotros activamos el lenguaje, lo que hacemos es expandir en un 25% más o menos la activación cerebral en torno al área del lenguaje. Eso significa que nos ganamos un 25% más de probabilidades de conectarnos con redes neuronales de información que no estábamos utilizando. Entonces, el proceso de conexión sináptica, cuando yo quiero mejorar algo que estoy subutilizando, pasa en una buena parte por la capacidad que yo tenga de identificarlo, de ponerle nombre y de activarlo a través de habilidades verbales. Por eso, entre otras cosas, la filosofía del lenguaje ha tenido tanto impacto en los procesos de transformación. Las declaraciones son una herramienta esencial para la modificación neuronal. La mentalización a través de frases es una herramienta central en este tipo de aprendizaje de neuroplasticidad. La tercera, y esta es una innovación que aparece en el último tiempo, voy a saltar esto porque estoy ya súper pasado de tiempo, es la neurogénesis. La neurogénesis son neuronas genéricas que andan dando vuelta por ahí, y cuando nosotros decidimos hacer algo que nunca habíamos hecho, por ejemplo, yo decido aprender alemán y nunca en mi vida he hablado alemán, el cerebro dice, ok, yo te voy a ayudar, y instala una neurona que anda dando vuelta por ahí y genera una nueva red neuronal que no existía. Si ustedes lo piensan en ustedes, no tenemos tiempo para hacer este ejercicio, yo hubiera querido poder hacerlo, pero si ustedes piensan en ustedes mismas, en qué son buenas y qué les gustaría expandir aún más, qué están subutilizando y quisieran mejorar, y qué es algo que no tienen y quisieran desarrollar, la manera de abordar esta neuroplasticidad tendría que ser haciéndose preguntas como esto, cuando tengan identificado, ¿qué emoción me aparece cuando yo pienso en algo que quiero convertirme en un maestro? ¿Qué emoción me aparece cuando me conecto con algo que tengo subutilizado? ¿Qué creencias están detrás de lo que de aquella habilidad que quiero desarrollar o implantar o hacer más eficiente? ¿Qué hábitos son los que me están impidiendo que eso suceda? ¿Cómo el cuerpo me entrega información para poder abordar esta neuroplasticidad? La doctora Tara Schwartz, con la cual me tocó estudiar hace poco en el MIT, nos decía permanentemente, el proceso central que un líder tiene que hacerse maestro es en su capacidad de intencionar la toma de conciencia, de focalizar la atención en la información desde todos los procesos en que recibe información, hacer práctica deliberada sobre lo que está percibiendo y evaluar permanentemente si está logrando o no logrando hacer esa transformación en la cual está comprometido. Me queda re poco tiempo, Cecilia, no sé cómo lo hacemos porque me queda una buena parte de la información que querías entregarle. Dime tú, ¿avanzamos con esto o abrimos para preguntas? Cecilia, ¿estás por ahí? Ceci, ¿estás? La gran mayoría, Leo, la gran mayoría de las personas dicen que sigamos y después por último te hacemos llegar las preguntas y las respondemos
a cada una de las personas en sus respectivos medios. Ok. Entonces déjenme, yo sé que los estoy saturando de información, pero lamentablemente no tengo mucha otra opción. Si estuviéramos presencial, podría ir yo mirándole las caras y ver ahí sus cuerpos para ver cuánto están asimilando, qué necesitamos clarificar o no. En este formato solo estoy reducido a entregarles información, así que les pido disculpas por eso, estoy saturando su sistema nervioso y su sistema perceptivo, pero apostemos a que algo de esto va a hacer sentido e insight en ustedes. Nosotros tenemos básicamente 6 maneras de pensar en lo que los estudios nos muestran. Tenemos una manera de pensar emocional, es decir, procesamos emociones. Tenemos una manera de pensar donde nos conectamos con información que viene del cuerpo, de distintas partes del cuerpo, lo que llamamos conexión cerebro-cuerpo. Tenemos un pensamiento que llamamos el pensamiento intuitivo, que está asociado a neuronas que tenemos en los intestinos. Tenemos un pensamiento lógico en el córtex, tenemos un pensamiento motivacional y de resiliencia, y tenemos un pensamiento que llamamos creativo. Estos 6 pensamientos coexisten, pero no de igual forma, porque ya sabemos que el cerebro privilegia mapas neuronales, privilegia hábitos. Por tanto, nosotros empezamos a utilizar circuitos neuronales mayoritariamente y empezamos a inhibir o dejar de utilizar otros. Si lo llevamos a este mapa que les estoy poniendo al frente, y ustedes pueden ir paralelamente mientras yo voy hablando, analizándose ustedes mismos, los mapas neuronales emocionales, propioceptivos, intuitivos y lógicos, motivacionales y creativos se interrelacionan, pero no de manera igual. Cuando hablamos de agilidad mental, término que hoy día está muy de moda, a lo que nos referimos desde la neurociencia es a la capacidad de poder transitar y moverse más fácilmente entre estas distintas maneras de pensar. Esa es la agilidad mental, mirados de la neurociencia. Y déjenme darles algunos tips de estos modelos de pensamiento, que son formas de procesar. El pensamiento emocional básicamente son 2 habilidades: identificar y regular la emoción propia que yo tengo en el momento, y esto es simplemente ponerle el nombre. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué emoción es la que tengo? ¿Cuál es? No voy a tener tiempo de mirar el grupo básico de emociones con ustedes, pero existen más o menos identificadas cerca de 120 emociones, de las cuales sabemos que 7 son las principales, de las cuales se derivan el resto, y las tenemos bastante a la mano. ¿Cuál es la que me está participando? Y la otra parte del pensamiento emocional es lo que llamamos empatía, es decir, nuestra capacidad de interpretar e identificar cuál es la emoción que el otro está sintiendo. Hoy día sabemos desde la neurociencia que eso no se hace solo desde la emocionalidad, sino que interactúa la corteza prefrontal. Hay una parte racional en el pensamiento emocional, que se traduce en lo práctico, en la pregunta: ¿qué te está pasando? ¿En qué estás? ¿Qué estás sintiendo? Ese conector racional hacia una emoción permite dar un feedback que nuestra emocionalidad puede interpretar. La ruta de pensamiento conexión cerebro básicamente tiene que ver con nuestra capacidad de estar consciente de la información que nos entregan nuestros 5 sentidos primarios, y fundamentalmente nuestra capacidad de interocepción, es decir, reconocer qué es lo que me está pasando a mí en términos psicológicos en el cuerpo. Es decir, tengo hambre, estoy cansado, necesito hacer un break, necesito respirar, necesito moverme. El cerebro tiende en general, y la rutina cotidiana de nuestras actividades laborales tiende a quitar foco en nuestra capacidad de absorber y empaparnos de la información que nos llega a nuestro propio cuerpo.
central hoy día en el manejo del liderazgo de los equipos y de las personas, porque nos permite corregir. Si yo pudiera estar mirándolas a ustedes ahora, podría estar infiriendo cuánto, o sea, si tengo que parar o no tengo que parar, si tengo que resumir o no tengo que resumir, si necesito que alguna de ustedes interactúe para poder cambiar el ritmo, el tono, que le da una nueva frescura a mi cerebro para volver a engancharse y focalizarse. Entonces, estar conectado con lo que el cuerpo nos está diciendo internamente es central. El pensamiento intuitivo, y aquí hay uno de los mayores descubrimientos de la neurociencia en el último tiempo, habla de un cerebro que tenemos en los intestinos. Nosotros tenemos neuronas en los intestinos, neuronas espejo, que se comunican, y esta es una particularidad del pensamiento intuitivo, se comunican con el cerebro directamente a través del tronco encefálico y entran directamente al sistema límbico. No pasan por la corteza cerebral, porque suben desde el intestino a través de un nervio, que es el nervio vago, que se conecta directamente al cerebro sin pasar por la corteza cerebral, por nuestra parte de arriba. Y esto es cuando nosotros decimos, sí, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo correcto o esto es incorrecto, pero no somos capaces de ponerle un pensamiento, una imagen concreta. Es lo que el pensamiento de Wata, para decirlo en central en el liderazgo, central en las miradas hoy día en el approach de la neurociencia al liderazgo. El pensamiento lógico, y aquí hay dos condiciones que el sentido común deja fuera de la lógica. Pensamos que la lógica es nuestra habilidad de analizar evidencia compleja con datos y encontrar la mejor solución posible en base a esos datos. Hoy día sabemos que interfiere en ese procesamiento los sesgos emocionales. Por tanto, lo que hoy día entendemos como pensamiento lógico incorpora a ser consciente los sesgos emocionales en el análisis lógico de los datos. Y prevenir y mitigar el impacto de esos sesgos emocionales en el análisis de datos. Por tanto, lo lógico tiene una cuota emocional. En el trabajo con equipo, identificar esos sesgos nos permite poner filtros cuando estamos analizando data en la lógica del pensamiento lógico. Dos últimos canales de pensamiento: el motivacional y resiliente y el creativo. El motivacional y resiliente básicamente tiene que ver con condiciones habilitantes que nos permiten inferir por qué una persona actúa, reacciona o responde de una determinada manera. ¿Qué es lo que está detrás? Sí, lo vamos a lograr. Bueno, pero ¿por qué lo vamos a lograr? Bueno, porque, no sé, yo soy comprometido o porque me puse una meta. Lo motivacional es una gradiente activacional de nuestro cerebro que nos moviliza hacia un objetivo. Desde el lado de la neurociencia social cognitiva se relaciona directamente con la resiliencia. ¿Por qué con la resiliencia? Porque una buena parte de nuestra experiencia allá afuera está dominada por la amenaza y por tanto la hemos codificado como experiencia difícil, desafiante. La resiliencia es aquello que nos permite soportar esas situaciones desafiantes y transformarlas en activos, en nuevas redes neuronales orientadas hacia manejar mejor nuestro equipo, generar estados emocionales más positivos, llevarnos hacia el lado de la recompensa. Y el pensamiento creativo es cuando podemos usar básicamente la experiencia y no confiarnos solamente en las soluciones tradicionales o en los hábitos tradicionales que tenemos. Este era un ejercicio que me hubiera gustado haber hecho con ustedes, no tenemos tiempo para hacerlo, pero se los dejo y va a quedar aquí grabado.
piensen en ustedes mismas, en qué porcentaje utilizan estos distintos tipos de pensamiento. Podríamos haber hecho una encuesta acá. Lo más probable, y lo que nos dicen los números agregados, es que el pensamiento más utilizado en las organizaciones es el lógico y el motivacional, lo cual quiere decir que estamos perdiendo básicamente cerca de un 60% de nuestra capacidad de liderazgo, entendido como agilidad mental, ocupar recursos nuevos y ponerlos al servicio de los objetivos. En resumen, si miramos la aproximación al liderazgo del cerebro, en lo que estamos poniendo foco son en estos 6 puntos. El primero del cual yo no toqué aquí porque me hubiera comido una buena parte, pero es central, que tiene que ver con abordar los fundamentos primarios del bienestar, el descanso, la alimentación, la hidratación, la oxigenación y la simplificación de las opciones que tenemos, la regulación emocional, es decir, cómo me convierto en un maestro en regulación emocional, la generación de mindset mentales y biológicos que permitan lo que llamamos el liderazgo abundante, entender y manejar la conexión cuerpo-cerebro para liderarme y para liderar el entorno, generar las condiciones para la resiliencia mental, es decir, para el cambio de hábitos, para la generación de nuevos hábitos y para el pensamiento ágil, y la utilización o cómo utilizar la mentalización y la creatividad para potenciar nuestra capacidad de cambio, es decir, nuestra capacidad de neuroplasticidad y recablear el cerebro para construir el presente ideal para yo desarrollarme y mantenerme en bienestar. Por tanto, para aquellos, y aquí estoy mostrando el carnet de Matrix, vuelvo a esta frase de Morfeo. Ahora que conocemos esta realidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la pildorita que vamos a tomar? ¿La azul o la roja? ¿Vamos a liderar con el cerebro en mente o vamos a seguir pegados en los viejos hábitos que tenemos? Hagamos de la mente un buen lugar para sentirnos bien. Eso. Perdón. Buenísimo. Me apuré al Gracias, máximo. León. Me apuré al Sí, máximo. qué ganas de haber seguido más tiempo. Valentina, hay algunas socias que se están retirando, así que si quieres coloca la evaluación, la encuesta, para que para que se recuerden de llenarla. León, tenemos algunas manos levantadas en atención al tiempo. Claudia, tenías tu mano levantada y algunas preguntas que quieran aprovechar de hacer antes que cerremos. A ver, quisiera si pudieras desde tu práctica, León, hacer como una descripción, ¿cuáles han sido los hábitos que te ha tocado trabajar más a través de esta metodología? Ya sea en equipos de trabajo multidisciplinario, me imagino que estas intervenciones se hacen en distintos grupos, no sé si son equipos naturales. ¿Cómo ha sido ese trabajo, dado que tú planteas que estos hábitos se trabajan, que esta metodología sirve para hacer estos cambios de hábitos? ¿Con qué te has encontrado tú que son esas distinciones en el liderazgo? El principal énfasis cuando uno trabaja con la mirada desde el cerebro es traer a la conciencia la mayor cantidad de los elementos que hemos mirado aquí. Es decir, cuando nosotros tomamos conciencia de que la manera en que estamos analizando la conversación que estamos teniendo ahora, la reunión de equipo en la que estamos, el proyecto colaborativo en el que nos propusimos para alcanzar cierta meta, está intermediado por cada uno de nuestros cerebros buscando qué es lo que puede hacer fracasar eso, qué es lo que puede amenazar o mi estatus, o mi juicio de equidad,
o esas distintas variables, cuando yo empiezo a hacer eso consciente, puedo empezar a intervenirlo. Y puedo ir empezando a generar la base emocional necesaria para que la interpretación de esa información se vaya a refuerzo. Y cuando eso pasa, las interacciones cambian. Entonces empiezan a aparecer las preguntas, empiezan a aparecer las acciones colaborativas, empieza a aparecer la delegación, empieza a aparecer la creatividad, empiezan a manifestarse la intención de mejorar cosas que teníamos, que nos empezamos a dar cuenta que estaban subutilizadas. Empiezan a aparecer los sesgos, ya no como una amenaza, sino como una posibilidad de mejora. Pero todo esto requiere un proceso de awareness, de conciencia. En lo que más uno invierte tiempo, Cecilia, es en ese proceso, en traer del inconsciente al consciente todo este metabolismo que tenemos detrás y que para nosotros aparece invisible, pero que condiciona la manera en que nosotros nos comportamos, interactuamos, generamos lazos, colaboramos, logramos objetivos. Eso es lo más relevante. Ok, gracias, León. Antes que terminemos, ¿alguna pregunta quisieran hacer, aprovechando que tenemos a León aquí presente con su intervención? Habían varias preguntas, Ceci. Yo lo que propongo es que nos dejen las preguntas en el chat y si pudiéramos, León, enviártelas y que tú nos pudieras contestar y se las mandamos por mail a las personas, porque hay varias que se quieren ir, de tal manera de que podamos no haberlas dejado abiertas, dado que tuvimos que tomarnos los 15 minutitos de pregunta. ¿Te parece, León? Sí, no tengo problema. Me siento un poco culpable, eso sí, debo decir, porque acabo de transgredir el principio básico del cerebro. La llené de información sin capacidad sin que tuviéramos la posibilidad de procesarla. Pero bueno, todas pidieron que siguieras en vez de que hicieras preguntas, así que esto fue el pedido popular. Es lo que teníamos. Podremos hacer después algunas otras sesiones para entrar en temas puede haber una específicos. Segunda, una continuación. Así y que... yo, por supuesto, disponible si alguna de ustedes quiere mirar esto más en detalle y ver cómo con herramientas prácticas uno puede intervenir en sus propios equipos de trabajo, en sus organizaciones. Sí, yo creo que podemos programar una segunda parte donde también podamos hacer aplicaciones prácticas de lo que presentaste, y de esa forma también no queda frustrada tus ejercicios y podemos tener las cámaras abiertas con más comunicación y más interacción contigo. ¿Ok? Piensen que yo les he resumido lo que hacemos más o menos en un semestre. Más o menos en un semestre. Así es bien ambicioso, pero creo que ha cumplido absolutamente nuestras expectativas y también las de las socias que han participado. Súper buenos comentarios, León, muchos agradecimientos. Dejaste una puerta abierta a seguir ahondando más en este tema y sobre todo ver cómo podemos también hacer una bajada práctica, porque eso es al final lo importante, que esto sea una metodología que nos sirva en nuestro día a día, ya sea como líderes, que la mayoría de las mujeres acá lo son, como también en el poder dirigir mejor a sus equipos, ¿ya? Así que bueno, muchas gracias. Valentina, gracias pusiste la encuesta. Acuérdense que quiero pasarles un dato, Cecilia. Sí. Quiero, primero que todo darle las gracias a León. León, la verdad es que hace rato quería dar esta importante charla, así que muchas gracias a León y a Cecilia por el trabajo que hay detrás, y a todos ustedes por haber participado. Y les quiero comentar que el día 7 de junio tenemos otra actividad de la Mesa de Capital Humano que va a consistir en pequeños comités donde se va a trabajar un tema para ir generando de alguna forma buenas prácticas compartidas en la gestión de recursos humanos. Entonces lo que queremos es generar mesas de trabajo para que como red tengamos una voz de expertas en ciertas temáticas. Así que les va a llegar a todas una invitación. La idea es que
con la expertise que tiene cada uno de ustedes, con el conocimiento, con la práctica que han vivido en la gestión de recursos humanos, ya sea en el mundo público, privado o en consultoría, puedan participar de estas mesas y vayamos compartiendo las prácticas que hay en sus empresas o en sus organizaciones, o que han visto en otras organizaciones, en estos comités de trabajo, donde vamos a trabajar de a una temática para llegar a acuerdos entre todas de cuáles son las mejores prácticas, que pueden incluso derivarse por industria o derivarse por distintos elementos o tipos de organizaciones. Entonces la idea es que la red como tal pueda ir generando una voz profesional desde la mesa también de capital humano, construida entre todos los que tenemos de miembro en esta mesa. Así que les dejamos abierta la invitación para la próxima actividad, que va a ser el día 7, las vamos a invitar para la primera temática. Y les quiero pedir además que si pueden algunas poner sus cámaras para que les tomemos una foto y sea publicada también en las actividades que hacemos como red. Así que voy a tener que tomarla en 2 partes, así que les voy a pedir que todas saquen se pongan bonitas, no se preocupen si se quieren. Agradecer a León ahí con una linda sonrisa. Claro, León ahí entre puras mujeres. León bendito seas. Bendito sea. Sí. Ya, voy a sacar 2 fotos, voy a contar hasta 3 para no ser la que siempre toma la foto y desprenia. 3, 2, 1. Ya, esperen que tengo que tomar otra porque esto está dividido en 2 partes. Vale. Ahora sí. Buenísimo, 3, gracias por las cámaras encendidas 2, y 1. por quedarse hasta el final. Bien. Buenísimo. Gracias, Bueno, muchas León, gracias a todas las que participaron por el interés, y yo creo que dejaste la vara muy alta, León, así que vamos a tener que programar una segunda parte con aplicación práctica y ver cómo también esto nos ayuda a ejercitarnos a cada uno de nosotros en estos pensamientos, en estos 6 pensamientos que tú nos planteaste, ¿ya? Así que muchas gracias, buen viaje, León, en tus merecidas vacaciones. Gracias. Y a tu regreso nos volveremos a encontrar. Que estén muy bien todas. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao, León. Gracias. 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 Chao. Gracias. Gracias. Chao.